Hola amigos de YouTube, les habla una vez más Ulises Orellana con un nuevo video. Pues ha pasado ya bastante tiempo desde que hice mi último video. Mil disculpas, puesto que hemos realizado dos videos acerca de lo que son las oraciones subordinadas. Lastimosamente no me ha quedado tiempo para poder realizar más videos, pero prometo que voy a regresar acerca de los videos de las oraciones subordinadas. Pero ahora les traigo un video acerca de la nomenclatura de los compuestos químicos, que es muy importante dentro del área de la química, ya que necesitamos conocer el nombre de dichos compuestos. Muchas veces nos es dado la fórmula empírica y nos es necesario conocer el nombre de dicho compuesto. Bueno, para comenzar, antes de conocer la nomenclatura de los compuestos, debemos tener bien claro lo que es la oxidación. Pues bien, comencemos de lleno. La oxidación nos sirve para describir la capacidad de combinación en elementos. ¿Qué quiere decir esto? Que a la hora de combinarse ocupamos las diferentes valencias que cada una de ellas tiene, pero debemos de tener claro algo, que cuando ocupamos, o cuando un elemento, mejor dicho, tiene el símbolo más, quiere decir que ha perdido electrones. Cuando tiene el símbolo menos, quiere decir que ha ganado electrones. Pues bien, para que entendamos de una forma más sencilla, vamos de un solo a lo que es el ejemplo de una oxidación. Pues bien, nos dice el ejemplo número 1: número de oxidación del manganeso en el siguiente compuesto: manganeso 2, oxígeno 7. Pues bien, nos piden, si leemos el enunciado, nos piden el número de oxidación del manganeso. Con atención. Muy bien, entonces nos dan la fórmula: manganeso 2 O7, óxido de manganeso, como se lee en los compuestos químicos. Pues bien, lo más importante aquí es sacar la oxidación del manganeso. Pero ustedes me van a preguntar, ¿y cómo se hace eso? ¿O qué se necesita para hacer eso? Pues bien, yo creo que la mayoría de las personas que estén viendo este video, creo que ya conocen lo que es la valencia de cada uno de los elementos, que están ubicadas en cada elemento. En la tabla periódica se encuentran la mayoría de valencias que tiene cada elemento. Se encuentran la valencia de grupo, la valencia fija, entre otras. Pues bien, nos piden la oxidación del manganeso. Pues como no sabemos qué oxidación tiene el manganeso, entonces le ponemos una X arriba, como dejándolo como una incógnita, mejor dicho, como que no supiésemos. Pues bien, tenemos el oxígeno 7, pero no podemos tener también X en el oxígeno 7, pues sería tener dos incógnitas y eso sería prácticamente imposible de realizar. Lo que necesitamos es conocer la valencia del oxígeno, pero si tú te ubicas en la tabla periódica, el oxígeno tiene una valencia de grupo, es decir, tiene una valencia de 2. Pero me van a preguntar, si tiene una valencia de 2 el oxígeno, ¿por qué tiene el menos? Bien, en lo que es la oxidación, todos los que son los metales, o sea, todos los que están ubicados a la izquierda de la tabla periódica, ocupan el signo positivo, es decir, son aquellos que han perdido electrones. Si tú te fijas en tus clases o has prestado atención, siempre los profesores nos han dicho que el metal tiende a perder electrones. Es por eso que se le coloca el signo más, por ser metálico. Pues bien, el oxígeno no puede llevar un signo más, es obligación que lleve un signo menos, puesto que está ocupando una valencia de grupo. Pues bien, al ocupar la valencia de grupo, nos damos cuenta que el oxígeno tiene una valencia de grupo de -2. Pero quizás algunos que estén viendo el video me preguntarán, ¿y qué es valencia de grupo? Pues bien, la valencia de grupo son todos aquellos, digamos, para que ustedes lo entiendan, aquellos cuadros, o mejor bien dicho, aquellos elementos que le faltan para llegar a lo que son al grupo 8A. Pues bien, si nos ubicamos en el oxígeno, nos faltan dos elementos para llegar al grupo 8A,
y parecerse a lo que son a todos los elementos que contienen en su capa llena, que tienen 8 electrones en su última capa, conocida como capa de valencia. Pues bien, como ya tenemos esto, nos damos cuenta que nos faltan 2 para llegar a lo que son los gases nobles. Pues bien, ya explicamos de dónde sale el menos, de dónde sale el 2. Ahora nos queda resolver la operación. Para poder sacar la oxidación es necesario que nosotros realicemos una operación. Pues bien, vamos a realizar una pequeña multiplicación entre la valencia que está arriba y el número de elementos que se encuentran, o el subíndice también. Entonces quedaría de la siguiente forma: deberíamos de multiplicar x por 2 y menos 2 por 7, que quedaría de la siguiente forma: x por 2, 2x, menos 2 por 7 es igual a menos 14. Pues bien, ahora ya tenemos la operación realizada. Es esta de aquí, salió de aquí, de x por 2 y menos 2 por 7. Pues bien, ahora resulta que me vas a preguntar de dónde sale ese 0, esa igualación a 0. Pues bien, dentro de la oxidación hay una regla que es de la siguiente manera: la suma de los elementos tiene que ser igual a 0 en su estado natural, pero si hubiese un ion, la suma de estos dos elementos tuviese que ser igual al ion. Es decir, si esto estuviese cerrado, digamos Mn y tuviese menos 1, ya no sería igual a 0, sino que sería igual a menos 1. ¿Entienden lo que les quiero dar, lo que les quiero decir? Pues bien, continuemos. Concluimos que 2 por x, 2x, menos 2 por 7, menos 14 es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque la suma de estos dos elementos tiene que dar 0 porque están en su estado natural. Pues bien, continuamos. Hacemos lo que es clásico en matemática, pero ahora lo aplicamos a lo que es química. 2x es igual a el menos 14, pasaría al otro lado con signo positivo. Está restando, pasa a sumar. Aquí podemos ver 2x es igual a más 14. Pues bien, tenemos que despejar la incógnita. ¿Cuál es la incógnita en este caso? Es x. Entonces 2 está multiplicando a x, 2 está multiplicando, la operación contraria sería división. Este 2 pasaría a dividir a 14 hacia el otro lado. Entonces 14 entre 2 es igual a 7. Entonces hay que tener algo muy claro acá, y es sumamente importante. ¿Por qué le ubicamos el más 7? Tú me dirás, los profesores de matemáticas nos han dicho que el 7 ya va, que el más ya va implícito. Pues bien, sucede una cosa, que como es oxidación, es necesario que lleve el más, porque si solo llevase el 7, estaríamos diciendo que tiene una valencia de 7. Entonces podemos concluir que ya cuando hemos realizado la operación, el más 7 se refiere a la oxidación de manganeso. Entonces, la oxidación es igual a la valencia con la diferencia de carga. Es decir, que este numerito de acá, por sí solo, sería la valencia que estaría ocupando el manganeso. Pero si ubicamos el más 7, sería la oxidación que está ocupando el manganeso. Pues bien, hemos explicado ya lo que es la oxidación. Así, para reforzar un poco más, decimos que el manganeso es Mn, oxígeno es 7. Como no conocemos la oxidación del manganeso, ponemos X. En lo que es el oxígeno ocupamos la valencia del grupo. La valencia del grupo son todos aquellos elementos que hacen falta para llegar a lo que es los gases nobles. Al oxígeno le faltan 2
decimos que tiene -2 porque son gases, y en el carácter metálico, o sea en los metales, tiende a ser más, es decir, a perder electrones, y aquí tiende a ganar electrones. Entonces 2 por x, 2x, 7 por -2, -14. Decimos que la suma de estos dos tiene que dar igual a 0. Despejamos, 2x va a ser igual a más 14. 2 está multiplicando a x, pasaría a dividir al 14. 14 entre 2 es igual a 7. Entonces 7 sería su valencia y más 7 sería su oxidación. Pues bien, ahora que ya conocemos la oxidación, se nos tiene que hacer más fácil lo que es la nomenclatura. Pues en la nomenclatura encontramos diferentes compuestos. En este caso nos guiaremos por lo que son los compuestos inorgánicos. Los compuestos inorgánicos se dividen en binarios, pero los binarios se dividen también en óxidos, peróxidos, hidruros, hidrácidos, sales binarias, y los óxidos se dividen en óxidos básicos y óxidos ácidos. Pues bien, ahora vamos a ver lo que son los compuestos binarios. Para nombrar los compuestos binarios es sumamente muy fácil. A diario vemos lo que son la fórmula empírica, como por ejemplo CO2, que ya sabemos que es dióxido de carbono, y otras diferentes fórmulas, pero muchos en la actualidad piensan que leer fórmulas empíricas es muy difícil. Entonces eso es sumamente fácil. Ya me ves practicando, y cuando tienes claros los conceptos es fácil. Pues bien, vamos a ver lo que son los compuestos binarios. Una clave que es importante es que están conformados por dos elementos. Son binarios, dos elementos. Pero siempre hemos visto lo que es en el área de química, que la electronegatividad crece de izquierda a derecha en la tabla periódica, por cierto, de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Es decir, ubiquémonos en la parte izquierda de la tabla periódica. Imaginemos el sodio, Na. Imaginemos el oxígeno. Entonces, si comparamos el oxígeno con el sodio, ¿cuál será más electronegativo? Claramente es el oxígeno, porque el oxígeno está ubicado a la parte derecha de la tabla periódica. Es decir, la electronegatividad crece de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Por lo tanto, si nos ubicamos en la tabla periódica, el sodio estaría ubicado por acá. Entonces, el oxígeno sería más electronegativo que el sodio. Una vez claro este concepto, podemos avanzar. No se te olvide esto: crece de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Pues bien, binarios. En el elemento más electronegativo se le asigna la terminación uro. Pues bien, me vas a preguntar, ¿cuál es el elemento más electronegativo? Por ejemplo, si continuamos con lo mismo, Na, que sería sodio, y cloro, por ejemplo. Cloro está ubicado en la parte derecha de la tabla periódica. Entonces, si nos ubicamos, entonces nos dice la regla: binarios, en el elemento más electronegativo se le asigna la terminación uro. A ver, piensa, ¿cuál es más electronegativo en este caso? ¿El sodio o el cloro? Tienes que saber que más electronegativo es el cloro, porque crece de izquierda hacia la derecha. Entonces, al elemento más electronegativo, en este caso el cloro, le vas a agregar la terminación uro. Entonces quedaría cloruro. Cloruro de sodio. ¿Entiendes cómo se va? Entonces, esa es la base para los binarios. El elemento más electronegativo va a llevar la terminación uro. Cloruro de sodio. ¿Entiendes? Bien. Entonces, lo que es dentro de los compuestos binarios, hay dos grandes casos. El caso 1 es el de la valencia fija, y en el caso 2 es de la valencia variable. Pues bien, vamos a ver el caso 1.
Dentro de lo que es la tabla periódica, vemos diferentes elementos que tienen valencia fija. Pero tú me vas a preguntar, ¿qué es valencia fija? Pues bien, te explico. La valencia fija son aquellos que solamente tienen una valencia, como por ejemplo el grupo 1A, donde está el hidrógeno, familia del hidrógeno, el grupo 2A, donde está la familia del berilio, y muchos otros elementos donde tienen una única valencia. A ese se le llama valencia fija. Por ejemplo, si te ubicas en el aluminio con número atómico 13, tiene una valencia fija de 3. Entonces, en esos casos es sumamente fácil. Por ejemplo, leamos lo que dice el caso 1. Cuando el elemento actúa con valencia fija, se escribe el nombre genérico, luego la preposición de y finalmente el nombre del metal. Pues te explico, no es muy difícil esta regla. Por ejemplo, te está diciendo, cuando el elemento actúa con valencia fija, aquí tenemos un compuesto, el sodio. Entonces, si tú buscas el sodio en la tabla periódica, que sería de número atómico 11, tiene una valencia fija, una valencia de 1. Es decir, que el sodio tiene una valencia de 1. Entonces, se escribe el nombre genérico, luego la preposición de y finalmente el nombre del metal. Pero tú me dirás, ¿cómo es esto? ¿O qué quiere decir? Bien, sumamente fácil. Te dice el nombre genérico. Cuando dice nombre genérico, no se está refiriendo a nombres extraños o cualquier nombre que no conozcas, sino aquellos a quien tú le vas a agregar la terminación uro. ¿Te acuerdas? Por ejemplo, cloro, habíamos dicho que era cloruro. Yodo, yoduro. Fósforo, fosfuros. Azufre, sulfuros. Nitrógeno, nitruros. El nombre genérico es aquel elemento al quien tú le vas a agregar la terminación uro. Por ejemplo, en este caso, vemos que el metal es el sodio. Y el cloro es el más electronegativo, porque si te ubicas en la tabla periódica, el cloro está ubicado a la derecha, es decir, es el más electronegativo. Y como decía nuestra regla, al más electronegativo le agregamos la terminación uro. Entonces, el nombre genérico del cloro sería cloruro. Exacto. Uro, la terminación uro, que sería el nombre genérico que estábamos ubicados acá. ¿Te acuerdas? Pues bien, cloruro. Ya tenemos la primera base. Después nos dice luego la preposición de. La preposición de está ubicada acá. No te aflijas. Preposición de. Después nos dice finalmente el nombre del metal. Pues bien, ¿cuál sería el nombre del metal? El metal en este caso sería el sodio. Entonces sería cloruro de sodio. ¿Entiendes? Cl, cloro. Le agregamos uro porque es el más electronegativo. Entonces te quedaría cloruro de, la preposición es claro, de sodio, que sería el metal. Pues bien, ¿ves? Lo que es para valencia fija es sumamente fácil. Aquí puedes tener otros, como por ejemplo el hidrógeno, el aluminio. Por ejemplo, pongamos un ejemplo más. ¿Qué pasaría si tuviésemos el aluminio y el cloro aquí? ¿Cómo crees que sería? Aluminio, al, como símbolo, y cloro. Aluminio y cloro. ¿Cómo crees que sería? Cloro, con su nombre genérico, ¿cuál sería? Cloro es más electronegativo. Entonces, cloruro de aluminio. Exacto. Cloruro de aluminio. Acuérdate. Cl, su nombre genérico, cloruro. Cloro más uro, cloruro. Exacto. De, acuérdate de la preposición de aluminio. Exacto. Muy bien. ¿Ves?
es sumamente fácil. Ahora vamos con un caso 2. Pues bien, en este caso es de prestar mucha atención, ya que la mayoría de jóvenes se equivocan. Es sumamente fácil media vez has comprendido lo que es la teoría. Pues si nos fijamos en lo que decía aquí arriba, en lo que son el caso 1, decíamos que todos los elementos tienen una valencia fija. ¿Te acuerdas que era valencia fija? Como por ejemplo el hidrógeno, el sodio, solo tienen una valencia. Pero, ¿qué pasase si el elemento tuviese más valencias? Como por ejemplo el hierro, el plomo, el bismuto, entre otros. En fin, se nos hace muy complicado. Pues bien, en este caso vamos a ocupar tres nomenclaturas. Entonces, ¿cuáles son esas tres nomenclaturas? Una es la antigua. Pues bien, te voy a hablar acerca de esto. Esta fue la primera que se ocupaba en la antigüedad, pero sucede que ya casi no se ocupa, puesto que es un poco complicada. Te lo explico. Ocupa las terminaciones oso o ico. Oso para las valencias que son bajas e ico para las valencias que son mayores. Te lo explico en un ejemplo más adelante. También está la nomenclatura estequiométrica. Pues bien, esta nomenclatura es sumamente fácil, ya te lo explico. La nomenclatura stock, pues esta es una de las más fáciles, creo que es mi preferida, y si en un examen te dan la oportunidad de que uses cualquier nomenclatura, creo que sería más fácil la stock. En fin, pasemos a los ejemplos de lo que son con valencias variables. Ejemplos. Pues bien, aquí viene lo bueno. No te aflijas, es sumamente fácil. Ya verás que es fácil. Pues bien, ejemplos. Ant significa antigua, si te acuerdas. Nomenclatura antigua. Estequiométrica, ya habíamos visto. Y stock. Pues bien, resulta que te dan el cloruro de hierro. ¿Te acuerdas cómo leer estos compuestos? Yo sé que te acuerdas. Te dan el cloruro de hierro, pero resulta que no puedes decir cloruro de hierro. ¿Por qué? Tú me vas a preguntar, Ulises, ¿por qué no puedo decir cloruro de hierro? Pues nos resulta un grave problema. Pues, si te acuerdas, en los otros elementos había una valencia fija en lo que era el hierro. En este caso, mi estimado amigo, ya no tenemos una valencia fija, sino que tenemos una valencia variable. Pues bien, aquí viene la oxidación, lo que te enseñé al principio. Pues bien, veamos. Si vemos el hierro no tiene ninguna valencia fija, sino que tiene varias valencias. Perdón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar lo que es la oxidación, pero ocupándola como valencia. Tú me vas a preguntar, Ulises, ¿cómo es eso? Pues bien, se hace de la siguiente manera. Ponemos X en hierro. Porque no conocemos la valencia y puesto que es una valencia variable. Continuamos. Cloro 3. En el cloro 3 resulta un grave problema. Tú me vas a decir de dónde sale ese -1. ¿Te acuerdas al principio? -1 es la valencia de grupo, es decir, el cloro le falta un elemento para llegar a lo que es los gases nobles. ¿Por qué -1? Porque es un gas
y es más fácil que gane un electrón que lo pierda, porque no es metal, perdón. Entonces, hacemos los pasos de oxidación. Piensa, ¿qué harías tú? Te daré tiempo para pensar. ¿Qué harías ya cuando tienes hierro con X arriba y cloro con -1? Piensa, ¿qué harías? Pues bien, sumamente fácil. Continuando con los pasos de oxidación, se multiplica la X por su índice que está aquí. En este caso no lo tenemos, sabemos que es 1. X por 1, X. Menos 1 por 3, este de acá por acá, es igual a 3. ¿Recuerdas? Entonces, X es igual a 3. ¿Qué quiere decir X es igual a 3? Pues bien, sumamente fácil. Que va a ocupar una valencia de 3 el hierro. Es decir, que ya sabemos qué valencia va a ocupar el hierro. Va a ocupar una valencia de 3 de todas las valencias que el hierro tiene. Ahora vamos a lo más bonito. Pues bien, te había dicho que el oso se ocupaba para la valencia menor y el ico se ocupaba para la valencia mayor. Entonces, en la nomenclatura antigua ocupamos esas dos terminaciones. Ocupamos el oso y el ico. Entonces, Cl se lee cloruro, ¿cierto? ¿Te acuerdas? Le agregamos uro al final. Cloruro férrico. ¿Te fijas? Ico. ¿Por qué ico? Porque la valencia 3 es la mayor que tiene el hierro. Entonces, cloruro de cloruro férrico. Pues bien, ahora continuamos con lo que es la nomenclatura estequiométrica. Muy fácil. Para esto vamos a ocupar prefijos. ¿Cuáles prefijos? Mono, que significa 1, di, que significa 2, tri, que significa 3, y tetra, que significa 4, y así sucesivamente. ¿Por qué aquí dice tricloruro? Bien, ¿te fijas el 3 que está aquí? El 3 de cloro. ¿Qué significa 3? Tricloruro. Cloro es cloruro, no se te acuerda, no se te olvide. Cloro, cloruro. Acuérdate, el más electronegativo le agregamos uro al final. Cloro, cloruro. 3, entonces quedaría tricloruro, 3 de cloro, tricloruro de, no se te olvide la preposición, hierro. Fe, entonces, no se te olvide, cloro 3 de hierro, tricloruro de hierro. ¿Entiendes? Cloruro sale de que el cloro es más electronegativo y le agregamos el prefijo uro, cloruro de hierro, y es tricloruro porque tiene el 3. Pues bien, ya llevamos 2 nomenclaturas. Ahora falta la más fácil de todas, sumamente fácil. Pues bien, esta se parece mucho a lo que es la fija. Pues, ¿te fijas? Cloruro, Cl, de hierro. ¿Te acuerdas de la valencia fija? La única diferencia es que le agregamos este que ves acá en paréntesis. Le agregamos en paréntesis 3, pero tú me vas a preguntar, Ulises, ¿y de dónde sale ese 3? Pues bien, el 3 sale de acá, sale de la valencia que va a ocupar el hierro. ¿Entiendes? Entonces, cloruro de Cl de hierro, 3 de su valencia. Pues bien, ya tenemos las 3 nomenclaturas: antigua, estequiométrica y stock. Vamos, continuamos con otra. Vamos con el cobre.
sumamente fácil. Sería óxido de cobre, como se leería. ¿Por qué óxido? Porque el oxígeno no puedes leerlo como oxiduro. Entonces hay una excepción para el oxígeno. Nunca vas a leer un oxígeno oxiduro, sino óxido. Entonces sucede un gran problema. El cobre no tiene una valencia fija, le agregamos X. Entonces X por 1, X, menos 2 por 1, menos 2. Como este menos 2 quedaría acá, y acá se igualan a 0, si te acuerdas, pasaría a 2. X es igual a 2. Entonces ya tenemos lo que es la oxidación. Vamos con las nomenclaturas. ANT, nomenclatura antigua. Óxido, te dije que lleva oxígeno, por lo tanto óxido. Cúprico, el ico, porque la valencia 2 es igual a la mayor valencia que tiene el cobre. Monóxido de cobre. Monóxido, ¿por qué monóxido? Monóxido significa uno. Un óxido que está acá, en la parte de acá, un óxido de cobre. Exacto. Monóxido de cobre. Stock. Nomenclatura stock. Nada más fáciles. Óxido de cobre 3. Óxido que sale del oxígeno. Óxido de cobre Q. Con valencia 2. Pues bien, ya hemos terminado lo que es prácticamente todo lo que es de los compuestos binarios. Nos faltan los terciarios, bases, entre otros. Espero que te haya servido este video. Mil disculpas por las equivocaciones, pero muchas gracias por su atención prestada y espero les sirva este video. Hasta la próxima.